¿Y si le dijera que el alimento más común de su cocina tiene el poder de proteger sus riñones de una manera que ningún medicamento puede igualar? No estamos hablando de un suplemento costoso. No estamos hablando de una dieta extrema ni de un procedimiento médico. Estamos hablando de algo que quizás usted ya tiene en su alacena en este momento. Algo que nuestras abuelas preparaban cada mañana sin saber exactamente por qué funcionaba. Y ahora la ciencia está confirmando lo que esa sabiduría antigua ya conocía. Soy el Dr. Sam Ortega, médico especialista en salud renal, y llevo años acompañando pacientes que llegaron a mi consulta con miedo. Miedo a la diálisis. Miedo a perder su independencia. Miedo a convertirse en una carga para su familia. Y lo que más me ha sorprendido a lo largo de estos años no es la gravedad de los diagnósticos que veo. Es cuánto puede cambiar la salud de una persona cuando aprende a usar correctamente lo que ya tiene en su cocina. Hoy le voy a explicar 4 formas específicas de preparar avena, cada una con un mecanismo diferente para proteger y apoyar la función de sus riñones. Y al final del vídeo le voy a revelar el secreto que conecta la ciencia moderna con una tradición que su abuela ya practicaba sin necesidad de estudios clínicos. Quédese hasta el final porque lo último que le voy a contar es lo que más sorprende a mis pacientes cuando lo escuchan por primera vez. Antes de hablar de la avena, necesito que entienda algo fundamental sobre sus riñones. Porque cuando usted comprende cómo funcionan, va a entender exactamente por qué cada cosa que le voy a explicar hoy tiene sentido. Sus riñones filtran toda su sangre aproximadamente 48 veces al día. Cada minuto, cada hora, sin descanso. Eliminan toxinas, desechos metabólicos, exceso de líquidos. Regulan su presión arterial. Producen hormonas que mantienen sus huesos fuertes y sus glóbulos rojos saludables. Ahora bien, el problema es que el daño renal ocurre en silencio. No suena una alarma. No aparece un dolor que le avise. Lo que sí aparece, cuando el deterioro ya está avanzado, es la creatinina elevada en sus análisis de sangre. La creatinina es un desecho que sus riñones deben eliminar constantemente. Cuando la filtración renal disminuye, la creatinina se acumula. Y para cuando ese número sube en sus exámenes, los riñones ya han perdido una parte importante de su capacidad. Eso es lo que hace tan peligrosa la enfermedad renal crónica. Y es exactamente la razón por la que proteger su función renal hoy, antes de que aparezcan los síntomas, es la decisión más inteligente que usted puede tomar. Déjame explicarle entonces por qué la avena importa tanto en esta historia. El primer tipo de avena que quiero presentarle es la avena cortada. Es posible que usted haya visto este nombre en el supermercado sin prestarle mucha atención. La avena cortada es simplemente el grano entero que ha sido cortado en trozos pequeños con cuchillas de acero, sin aplanarlo, sin someterlo a procesamientos intensos. Esa diferencia aparentemente pequeña tiene consecuencias enormes para la salud de sus riñones. ¿Y sabe qué pasa cuando usted consume avena cortada? Su sistema digestivo necesita más tiempo para descomponerla. Y esa digestión más lenta significa que el azúcar llega a su sangre de manera gradual y controlada. No en un pico brusco. No de golpe. Sino poco a poco, como debe ser. Aquí viene lo importante. El enemigo número 1 de los riñones no es la sal. No es el alcohol. Es el azúcar elevada de manera crónica en la sangre. Permítame explicarle el mecanismo para que quede completamente claro. Cuando los niveles de glucosa permanecen elevados durante meses y años, esa glucosa empieza a adherirse a las proteínas dentro de los riñones en un proceso que se llama glicación. Imagine que sus filtros renales, esas estructuras microscópicas llamadas nefronas, se van caramelizando lentamente por dentro. Así como el azúcar quemada forma una capa dura e inútil, la glicación va endureciendo y deteriorando los filtros de sus riñones uno a uno. Y aquí está lo que más preocupa. Las nefronas no se regeneran. Una vez que se dañan, no vuelven. Y cuando suficientes nefronas se pierden, la creatinina sube, la filtración cae y el camino hacia la insuficiencia renal se abre. Recuerdo el caso de don Ernesto, un hombre de 68 años que llegó a mi consulta con los resultados de sus análisis en la mano y una expresión que yo he visto muchas veces. Era miedo. Su médico le había dicho que su azúcar llevaba años por encima de lo recomendable y que sus riñones comenzaban a mostrar señales de esfuerzo. Lo que más lo había perturbado fue escuchar por primera vez la palabra diálisis. Solo mencionada como posibilidad futura, pero suficiente para quitarle el sueño.
Ernesto pensaba que proteger sus riñones significaba medicamentos más fuertes o restricciones alimentarias tan severas que harían miserable cada comida. Lo que no esperaba era que una parte de la solución estuviera en cambiar lo que desayunaba cada mañana. Incorporamos la avena cortada como base de su desayuno diario, combinada con los ajustes que su médico le indicó. Meses después, sus niveles de azúcar mostraban una estabilidad que no habían tenido en años. Me dijo algo que todavía recuerdo. Que por primera vez sentía que estaba haciendo algo concreto por su salud. Algo que él mismo controlaba cada mañana. Y esa sensación de control, le puedo asegurar, tiene un valor médico que no aparece en ningún examen de laboratorio. Ahora, ¿cómo aprovecha usted este beneficio en la práctica? La avena cortada tiene un índice glucémico por debajo de 55, significativamente menor que la avena instantánea o los productos de avena con saborizantes. Contiene además una fibra soluble llamada beta-glucano que actúa como una esponja dentro de su sistema digestivo. Esa esponja atrapa parte del azúcar y el colesterol antes de que lleguen a su sangre, reduciendo directamente la presión sobre los filtros de sus riñones. La recomendación práctica es sencilla. Media taza de avena cortada cocida en agua o leche sin azúcar añadida. Agréguele proteína, ya sea yogur griego o claras de huevo, porque la proteína desacelera aún más la digestión y evita los picos de glucosa. Un detalle importante para quienes se preocupan por el fósforo. El fósforo de la avena es de origen vegetal y está unido a compuestos naturales que reducen su absorción. Su cuerpo no lo procesa igual que el fósforo de los aditivos industriales. Eso hace a la avena cortada mucho más amigable para la función renal de lo que muchos piensan. Pon atención a esto porque el siguiente tipo de avena conecta algo que quizás usted nunca imaginó que estaba relacionado. La cocina de su abuela y la ciencia más avanzada sobre inflamación renal. Si el azúcar elevada es el enemigo número 1 de los riñones, la inflamación crónica es el enemigo número 2. Y lo que hace a este enemigo tan peligroso es que actúa exactamente igual que el primero. Sin síntomas. Sin avisos. En silencio, año tras año. La inflamación crónica libera unas moléculas llamadas citoquinas inflamatorias que se acumulan en el tejido renal. Esas citoquinas van deteriorando los pequeños capilares que nutren cada nefrona. Cuando esos capilares se dañan, la filtración disminuye, las toxinas se acumulan en la sangre y el daño renal avanza sin que usted lo sienta. Así llegan muchos pacientes a mi consulta. Con una enfermedad renal ya instalada que comenzó silenciosamente hace 10 o 15 años. ¿Y sabe qué tiene que ver la avena con todo esto? Déjeme explicarle. La avena con cúrcuma y canela no es solo una receta. Es una combinación que une 3 mecanismos distintos de protección renal en un solo tazón. El betaglucano de la avena alimenta las bacterias beneficiosas de su intestino. Esas bacterias, cuando están bien nutridas, producen menos toxinas urémicas, que son exactamente los desechos que sus riñones deben eliminar y que, cuando se acumulan, aceleran el daño renal. La curcumina de la cúrcuma bloquea una ruta de señalización inflamatoria llamada NF-κB. En términos simples, apaga el interruptor que activa la inflamación dentro del tejido renal. Las investigaciones publicadas en revistas científicas indexadas muestran que la curcumina puede reducir el estrés oxidativo en los riñones, ese proceso por el cual los radicales libres deterioran las células renales con el tiempo. Y la canela, esa especia que huele a hogar y a infancia, contribuye a mantener niveles más estables de azúcar en la sangre al mejorar la respuesta de las células a la insulina. Los 3 juntos crean un efecto combinado que ninguno de los 3 produce por separado. Ahora viene lo que más emociona a mis pacientes cuando se los cuento. Pon atención. En muchos hogares de nuestra comunidad, la avena con canela y leche es una tradición que viene de generaciones. Ese aroma de canela en la cocina por las mañanas. Ese tazón que su abuela preparaba sin falta. Las abuelas en México, en Colombia, en Perú, en toda América Latina, ya hacían esto. No porque hubieran leído un estudio científico, sino porque lo habían aprendido de sus propias madres, que lo aprendieron de las suyas. Y ahora la ciencia está confirmando, con décadas de investigación, que esa intuición ancestral era correcta. Agregar cúrcuma es simplemente el siguiente paso natural en esa misma tradición. Una actualización que su abuela habría aprobado si hubiera tenido acceso a esta información. Recuerdo a doña Lucía, una mujer de 71 años que preparaba avena para toda su familia cada domingo siguiendo la receta exacta que su madre le había enseñado de niña.
Cuando le expliqué el mecanismo científico detrás de cada ingrediente que ella ya usaba, sus ojos se llenaron de emoción. Me dijo que le daba una alegría inmensa saber que algo tan suyo, tan familiar, podía hacer tanto bien. No solo para ella, sino para sus hijos y nietos que compartían esa mesa cada fin de semana. La preparación es sencilla y específica. Media cucharadita de cúrcuma por tazón, porque la curcumina es potente y no necesita grandes cantidades. Un cuarto de cucharadita de canela real, no el sustituto sintético que viene en muchos paquetes. Y aquí hay un detalle que muy poca gente conoce. Añada una pequeña pizca de pimienta negra. Solo una pizca. Porque la piperina de la pimienta negra aumenta la absorción de curcumina hasta en un 2000%. Sin ese detalle, la mayor parte de la curcumina pasa por su sistema sin ser absorbida. Con ese detalle, cada tazón se convierte en una herramienta antiinflamatoria real. Evite el azúcar refinado, la miel en exceso y sobre todo los paquetes de avena con saborizantes industriales, porque esos contienen fósforo inorgánico que sus riñones absorben casi en su totalidad y que genera una presión innecesaria sobre su función renal. Cada mañana que usted prepara este tazón está alimentando las bacterias buenas de su intestino, apagando la inflamación en su tejido renal y estabilizando el azúcar en su sangre. Todo al mismo tiempo. Todo con ingredientes que cuestan muy poco y que quizás ya tiene en su cocina ahora mismo. Pero hay dos tipos más de avena que necesita conocer. Y uno de ellos tiene que ver con algo que su abuela hacía cada noche antes de dormir sin saber exactamente la razón científica. Cuando sepa cuál es, lo va a entender todo. Hay algo que muchas personas hacen mal con la avena sin saberlo. Y no tiene que ver con el tipo que eligen ni con los ingredientes que añaden. Tiene que ver con el momento en que deciden prepararla. La mayoría de las personas toma la avena por la mañana, la cocina directamente y la consume. Y eso está bien. Pero existe una forma de preparar la avena que multiplica sus beneficios para la función renal de una manera que la ciencia tardó décadas en explicar. Aunque las abuelas ya lo hacían. Hablemos de la avena remojada. La avena, como todos los granos enteros, contiene naturalmente una sustancia llamada ácido fítico. El ácido fítico es un compuesto que se adhiere a minerales como el magnesio, el zinc y el calcio dentro del grano. Cuando usted consume avena sin remojar, parte de esos minerales llegan a su intestino unidos al ácido fítico y su cuerpo no puede absorberlos completamente. Pero el problema va más allá de la absorción. Permítame explicarle el mecanismo que afecta directamente a sus riñones. Cuando su cuerpo recibe minerales que no puede absorber adecuadamente, esos compuestos deben ser procesados y eliminados de todas formas. Y adivine qué órgano se encarga de ese trabajo. Sus riñones. Para una persona con función renal completamente sana, esa carga adicional es manejable. Pero para alguien cuyos riñones ya trabajan con menor eficiencia, para alguien con creatinina levemente elevada o con señales tempranas de daño renal, cada carga innecesaria que llega a los riñones tiene un costo real. Es como pedirle a un empleado que ya está trabajando horas extra que además haga el trabajo de otro departamento. En algún momento el sistema colapsa. Ahora bien, hay una solución tan sencilla que cuesta creer que marca tanta diferencia. Remojar la avena entre 8 y 12 horas activa una enzima que está dormida dentro del propio grano. Esa enzima se llama fitasa. Y lo que hace la fitasa es descomponer el ácido fítico de manera natural, liberando los minerales y dejándolos disponibles para que su cuerpo los absorba correctamente. El resultado es una avena que le entrega más nutrientes, genera menos desechos que procesar y reduce la carga de trabajo sobre sus riñones. Menos toxinas que eliminar. Menos esfuerzo de filtración. Más nutrientes aprovechados. ¿Y sabe qué es lo que más me fascina de todo esto? Las abuelas en toda América Latina ya hacían esto. Dejaban los granos en remojo la noche anterior sin necesidad de leer ningún estudio científico. Lo habían aprendido de sus madres por tradición. Y esa tradición, que muchos descartaron cuando llegaron los alimentos procesados y la comodidad instantánea, resulta que tenía una base biológica perfectamente explicable. La intuición de generaciones enteras iba por delante de los laboratorios modernos. Hay un beneficio adicional que me parece importante mencionar. Durante el proceso de remojo, las bacterias naturalmente presentes en el grano comienzan una fermentación leve que aumenta el contenido de prebióticos en la avena. Y esos prebióticos, como ya le expliqué con la avena con cúrcuma y canela, alimentan las bacterias beneficiosas de su intestino.
Esas bacterias bien nutridas producen menos toxinas urémicas, que son exactamente los compuestos que circulan por su sangre y que sus riñones deben filtrar constantemente. Al reducir esas toxinas desde el intestino, usted está aliviando a sus riñones desde adentro. Sin medicamentos. Sin procedimientos. Solo remojando su avena la noche anterior. Recuerdo a una paciente, una señora de 65 años que llegó a mi consulta preocupada porque su creatinina había subido ligeramente en 2 análisis consecutivos. No era un número alarmante todavía, pero era una tendencia. Y las tendencias, en salud renal, son lo que hay que detener antes de que se conviertan en problemas mayores. Ella tenía miedo de que esa tendencia la llevara eventualmente a la insuficiencia renal. Había visto a una vecina pasar por diálisis y esa imagen no se le iba de la cabeza. Hicimos varios ajustes en su alimentación. Pero uno de los más simples fue este. Antes de dormir, dejaba su avena en remojo con un poco de agua fría y unas gotas de limón. El limón, por cierto, ayuda a activar la fitasa con mayor eficiencia por el entorno ligeramente ácido que crea. A la mañana siguiente, la cocinaba normalmente o simplemente la consumía fría con fruta fresca. 3 meses después su creatinina se había estabilizado. No bajó dramáticamente de un día para otro, porque así no funciona la biología. Pero la tendencia ascendente se detuvo. Y lo que ella me dijo en esa consulta de seguimiento me quedó grabado. Me dijo que lo que más la había ayudado no era solo el resultado del análisis. Era saber que cada noche, antes de dormir, estaba haciendo algo concreto para proteger sus riñones. Ese pequeño ritual nocturno le había devuelto una sensación de control sobre su propia salud que llevaba tiempo sin sentir. La preparación no puede ser más sencilla. Tome su avena, la cantidad que normalmente consumiría, y cúbrala con el doble de agua fría. Añada unas gotas de limón. Cúbrala y déjela en el refrigerador entre 8 y 12 horas. A la mañana siguiente tiene 2 opciones. Puede escurrir el agua de remojo, enjuagar ligeramente y cocinar la avena con agua fresca. O puede consumirla directamente como avena fría, que en muchos países de nuestra comunidad se prepara así desde siempre. Esta técnica funciona con todos los tipos de avena que hemos hablado hoy. La avena cortada remojada combina el control glucémico con la reducción del ácido fítico. La avena con cúrcuma y canela puede prepararse con la avena previamente remojada para potenciar aún más sus efectos. Son estrategias que se suman, no que se cancelan. Pero ahora viene el cuarto tipo. Y este tiene algo que ningún otro alimento en el mundo posee. No el arroz. No el trigo. No la quinoa. Solo la avena. Hablemos de la avena integral orgánica. De todos los tipos que hemos explorado hoy, este es el menos procesado. El más cercano al grano tal como lo ofrece la naturaleza. Y esa diferencia importa especialmente cuando hablamos de salud renal. Sus riñones filtran todo lo que circula por su sangre. Absolutamente todo. Cada sustancia química sintética que entra en su cuerpo, ya sea a través de los alimentos o del ambiente, termina en sus riñones. Y cada sustancia que sus riñones no reconocen como natural requiere un esfuerzo extra de procesamiento. La avena orgánica se cultiva sin pesticidas sintéticos ni fertilizantes químicos. Para alguien que se toma en serio proteger su función renal, reducir la carga química en su alimentación no es un detalle menor. Es una decisión que sus riñones agradecen en silencio cada día. Pero más allá de lo que la avena orgánica no contiene, lo que sí contiene es lo verdaderamente extraordinario. Déjeme explicarle. La avena integral posee unos antioxidantes llamados avenantramidas. Y aquí está el dato que siempre sorprende a mis pacientes cuando lo escuchan. Las avenantramidas se encuentran casi exclusivamente en la avena. No las va a encontrar en ningún otro cereal. No en el arroz. No en el trigo. No en el maíz. Solo en la avena. La naturaleza tomó una decisión y depositó este compuesto en un solo lugar. ¿Y qué hacen las avenantramidas en su cuerpo? Aquí viene el mecanismo que me parece más fascinante de todo lo que hemos hablado hoy. Sus riñones, como cualquier tejido vivo, están constantemente expuestos al estrés oxidativo. El estrés oxidativo ocurre cuando los radicales libres, que son moléculas inestables producidas por el metabolismo normal y por la exposición a factores externos, superan la capacidad antioxidante natural de sus células. Ese desequilibrio deteriora el tejido renal célula por célula, año tras año, sin que usted lo perciba.
Es exactamente el mismo proceso que hace envejecer la piel, pero ocurriendo dentro de sus riñones. Y con una diferencia crucial. La piel puede regenerarse. El tejido renal dañado, no. El daño renal por estrés oxidativo es silencioso, acumulativo y, en gran medida, irreversible una vez que alcanza cierto punto. Las avenantramidas actúan directamente sobre ese proceso. Reducen el estrés oxidativo en el tejido renal. Inhiben la inflamación a nivel celular. Y protegen los pequeños vasos sanguíneos que nutren cada nefrona, esos filtros microscópicos que sus riñones necesitan intactos para seguir funcionando correctamente. La avena integral también aporta magnesio en cantidades significativas. El magnesio participa directamente en el control de la presión arterial. Y la presión arterial elevada es, junto con el azúcar alta, la segunda causa principal de daño renal en todo el mundo. Cuando sus vasos sanguíneos trabajan bajo presión constante, los capilares más delicados de sus riñones son los primeros en sufrir las consecuencias. El magnesio ayuda a relajar esos vasos. Menos presión sobre los capilares renales significa menos deterioro acumulado con el paso de los años. Recuerdo a don Raúl, un hombre de 74 años cuyo padre había fallecido en diálisis. Esa imagen lo acompañaba desde joven. La imagen de su padre conectado a una máquina 3 veces por semana, perdiendo horas de vida en un centro médico, dependiendo de otros para algo tan básico como limpiar su propia sangre. Don Raúl llegó a mi consulta no porque tuviera un diagnóstico grave. Llegó porque no quería terminar como su padre. Quería mantener su independencia. Quería seguir siendo hoy quien manejara su vida, no una máquina quien lo hiciera por él. Incorporamos la avena integral orgánica en su rutina diaria, combinada con la técnica de remojo que le acabo de explicar, porque la avena integral tiene naturalmente mayor contenido de ácido fítico y se beneficia especialmente de ese proceso. Don Raúl me dijo algo en una de nuestras últimas consultas que resume perfectamente lo que quiero transmitirle hoy. Me dijo que cada mañana, cuando preparaba su tazón de avena, no lo hacía porque se lo hubiera ordenado un médico. Lo hacía porque era la forma en que él cuidaba a la persona que amaba. A sí mismo. Y eso, me dijo, se sentía completamente diferente. Una recomendación práctica antes de continuar. Si usted tiene enfermedad renal avanzada o niveles de filtración ya reducidos, el control de las porciones y la orientación de un especialista en nutrición renal son pasos indispensables. Los beneficios de la avena integral son reales, pero las porciones adecuadas para cada situación particular deben ajustarse con su médico. Para quienes buscan protección preventiva, una media taza de avena integral orgánica preparada correctamente cada mañana es una de las decisiones más respaldadas por la ciencia que usted puede tomar hoy. Bien. Usted ha llegado hasta aquí. Y quiero que sepa que eso importa. Porque significa que usted se toma en serio su salud. Que no está esperando a que los síntomas lleguen para actuar. Y eso, le puedo asegurar como médico, hace toda la diferencia. Hemos recorrido juntos un camino importante hoy. Aprendimos que la avena cortada controla el azúcar en la sangre y protege las nefronas de la glicación que las deteriora silenciosamente. Que la avena con cúrcuma y canela combina 3 mecanismos distintos para apagar la inflamación crónica que daña los capilares renales, y que la piperina de la pimienta negra multiplica ese efecto 2000 veces. Que la avena remojada reduce la carga de toxinas que sus riñones deben eliminar y libera minerales que de otra forma se pierden, exactamente como lo hacían las abuelas sin necesitar explicaciones científicas. Y que la avena integral orgánica aporta avenantramidas, un antioxidante que la naturaleza solo depositó en la avena, capaz de combatir el estrés oxidativo que deteriora el tejido renal año tras año en silencio. 4 mecanismos diferentes. 4 formas de protección que se complementan. Un solo alimento. Proteger su función renal no requiere soluciones complicadas. No requiere medicamentos costosos ni dietas que le quiten el placer de comer. Requiere decisiones pequeñas, constantes, tomadas con conocimiento cada día. Un tazón de avena cada mañana parece algo muy simple. Pero a lo largo de meses y años, esa fuerza acumulada puede transformar genuinamente la salud de sus riñones y su calidad de vida. Ahora quiero hacerle una propuesta. Si usted quiere recibir mi guía completa para proteger sus riñones naturalmente de forma completamente gratuita, es muy simple. Escriba la palabra riñones en mayúsculas aquí abajo en los comentarios. Busque mi comentario fijado arriba de todos y ahí encontrará el enlace para recibir su guía de inmediato.
Esta guía reúne los protocolos que yo mismo utilizo con mis pacientes para apoyar la función renal de manera natural, con alimentos reales y estrategias respaldadas por la ciencia. Y mientras está aquí, me gustaría hacerle una pregunta. ¿Su creatinina ha mostrado alguna tendencia al alza en sus últimos análisis? ¿O conoce a alguien cercano que esté enfrentando problemas de insuficiencia renal o que ya esté en diálisis? Cuénteme en los comentarios. Cada historia que comparte me ayuda a entender mejor las necesidades reales de nuestra comunidad y a crear contenido que realmente les sirva. Si esta información puede ayudar a alguien de su familia, comparta este vídeo con esa persona. Porque a veces una información llegada en el momento justo puede cambiar la salud de toda una familia. Dele me gusta para que más personas puedan encontrar estos consejos y suscríbase al canal activando la campanita de notificaciones para no perderse los próximos vídeos sobre cómo cuidar su salud de manera natural y efectiva. Soy el Dr. Sam Ortega. Cuide sus riñones. Cuide su vida. Porque usted se lo merece.